Así me hace puedo acercar a saludarlos y Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí realmente. Radio Caput. Deja que ruede como el aire entre las hojas. Todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad. Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Remontando vuelo, deja, la luz siempre atraviesa el bosque, después es solo un recuerdo, después solo pasará.
radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Careaga. Los miércoles a las 18 en Caput. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez aquí en Caput, en el ciclo 2023 de Ahora y Siempre, para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Es un gusto para nosotros, para nosotras, encontrarnos nuevamente aquí con ustedes en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Soy Ana María Careaga y estamos con Oscar Estellés. Buenas tardes a todas, todos, todes. Con Anita Fernández. Hola Ana, hola Oscar, hola Martín, hola a todas, todos y todes. Y ese Martín es Loza, nuestro operador de cabecera. Vamos ahora a nuestras vías de comunicación. Para comunicarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por Twitter Ahora y Siempre OK y por Facebook Ahora y Siempre, todo junto. Y para recibir InfoSiberia, el primer y mejor noticiero por WhatsApp, solo tenés que mandar un mensaje, puede ser Ahora y Siempre, al más 54 911 3205 8813. Agendás el número entre tus contactos y ya está. Cada mañana, tempranito, el resumen de noticias en tu celular. Por ejemplo, en el InfoSiberia de hoy, en la noticia número 3, nos contaba que el Tercer Malón de La Paz realizó una marcha al Congreso para seguir exigiendo la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy, la intervención federal de esa provincia, la sanción de una ley de la propiedad comunitaria de la tierra y que termine la persecución desplegada por el gobernador Gerardo Morales de Juntos por el Cambio. No encontraron respuesta y continúan con la vigilia frente al Palacio de Tribunales, donde siguen sin ser recibidos por los Supremos. Estas noticias que parece que nadie, ¿viste?, está contando qué pasa con el Tercer Malón, importantísimo, la lees en InfoSiberia, que a su vez nos recuerda que Milagros Salas ya lleva 2.769 días privada de la libertad. 1.424 fueron durante el gobierno de Macri y van 1.345 en el gobierno de Alberto Fernández. Podría darle el indulto, hacer algo copado antes de retirarse. Y bueno, Adolfo Pérez Esquivel está ahí muy atento y acompañando al Tercer Malón, que efectivamente está reclamando por nuestros derechos. Y bueno, hay un poema que dice: estamos consternados, rabiosos, y eso es necesario, es condición necesaria, pero no suficiente, diría, ¿no? Porque hay que interpelar esta cuestión, el resultado electoral en principio, pero algo que va mucho más allá de eso, poniendo lo que pasa acá en el contexto del mundo actual en el que vivimos, considerando varios factores, ¿no?, en esta etapa neoliberal del sistema capitalista y una disolución, podemos decir, del entramado social, y esto lo podemos pensar tanto a nivel de los efectos por la situación económica, pero también por los modos de lazo social actuales, en donde las redes, los medios y demás ocupan un lugar preponderante, en donde hay una enorme vulneración respecto de el lazo al otro, a la otra, y en donde efectivamente la tergiversación, la mentira, ocupa un lugar fundamental. Entre otras cosas, efectivamente se amenaza con quitar derechos y al mismo tiempo se apela a discursos de odio, al rechazo a la diferencia, a la segregación, que ponen en juego cierta condición
humana a la que luego nos vamos a referir. Pero entre otras amenazas, efectivamente, está una amenaza a la educación, a la salud, a la privatización de todos estos bienes que tiene la sociedad precisamente en relación al acceso a derechos. Y hoy hubo una manifestación muy importante de un grupo de miembros de CONICET que fueron a C5N, fueron entrevistados ahí, y justamente la importancia de estos organismos, resaltaron la importancia de estos organismos autónomos para el desarrollo soberano de los países en materia de ciencia. Para hablar de este tema estamos en comunicación con la investigadora del CONICET y secretaria de Derechos Humanos y Género de ATE, Alexia Masholder. ¿Qué tal, Alexia? Muchas gracias por atendernos. Ana María Cariaga, Oscar Estellés y Anita Fernández, te saludamos. Hola, buenas tardes, Ana María. Muchas gracias por el espacio y por el llamado. Saludos a todos por ahí. Bueno, justamente nos pareció muy interesante la intervención y esto que nombraron como bueno, un inicio de una campaña tan necesaria para poder explicarle a la gente algunas cuestiones que son muy importantes. Por ejemplo, hoy se nombró lo que se construyó a nivel científico por las investigaciones del CONICET, como por ejemplo la vacuna durante la pandemia, los barbijos que se pudieron exportar, el tratamiento e investigación de temas de patologías que no son redituables, como el mal de Chagas, el dengue, los agrotóxicos, los agroquímicos, etcétera. Es decir, la necesidad de entes independientes que puedan precisamente investigar sin condicionamiento de orden económico lo que hace a una soberanía de una nación, ¿no es cierto? Sí, y en primer lugar, anteponer a todo esto la tremenda angustia que implica para nosotros tener que estar explicando en el siglo XXI la importancia de defender la educación pública, una ciencia soberana. Eso ya nos parece que es un retroceso y nos debe llamar a la reflexión de que hemos hecho también para tener que explicar todo esto ahora, ¿no? Porque el desarrollo científico y tecnológico que realiza CONICET está presente en nuestro cotidiano en muchos aspectos de la vida que no se ven. Quizá los de las ciencias duras, que son siempre los menos estigmatizados porque son considerados productivos, son muchos de los que se mencionaron hoy, ¿no? Pero después hay muchísimas cosas que no se ven, pero que nos deben preocupar como sociedad, que son, por ejemplo, estudios sobre el aumento de los femicidios en el contexto de pandemia, ¿no? Desarrollo de contenidos, por ejemplo, yo que vengo de las ciencias sociales, sobre historia argentina y latinoamericana, que son los que después de un largo proceso se plasman en muchos de los espacios de formación pública y que deberían y están orientados a desarrollar conocimiento y preservar, por ejemplo, la memoria. Porque si nosotros nos acordáramos de muchas de las cosas que pasaron en este país hace no mucho tiempo, como sociedad, digo, no quienes estamos en CONICET, no tendríamos que estar explicando estas cosas ahora. Entonces, son conocimientos fundamentales en todas las áreas de nuestras vidas, en las sociales, las médicas, esto que vos decías del ámbito del agro, ¿no? Una de las barbaridades que escuchamos decir a Milei, por ejemplo, es que el tema del cambio climático es un invento del socialismo. Y digo, ahí cualquier ciudadano común de a pie puede googlear cambio climático y tenés informes sobre Naciones Unidas, que sea algo que no tiene que ver es con un pensamiento socialista, explicando por qué el cambio climático. Entonces, como el cambio climático existe, más allá de lo que digan los candidatos en campaña, CONICET también desarrolla, por ejemplo, plantaciones, semillas y alimentos que pueden crecer bajo condiciones de sequía. Eso es invaluable.
porque de eso va a depender nuestra alimentación en no muchos años si esto sigue así. Entonces, digamos, hay una parte que se entiende, que tiene que ver con un descontento económico profundo, y digo, quienes somos trabajadores de CONICET, que no somos simplemente científicos, hay administrativos, hay personal de mantenimiento, hay CPA, hay becarios que pueden formarse gracias a que la educación pública y el CONICET permiten, ¿no?, esos estudios que después engrosan filas del sector público, pero también del sector privado, y que tienen una altísima reputación a nivel internacional, en países que estos candidatos dicen admirar también, ¿no? Entonces, y eso que no tenemos como Argentina un porcentaje del PBI destinado a ciencia y tecnología como tienen la Unión Europea, Alemania, China, Estados Unidos, y así todo, tenemos una lista que nos gustaría poner a disposición de la cantidad de aportes que llevan años de trabajo cotidiano de investigadores, de personal administrativo que sostiene la estructura necesaria para el fundamental de CONICET, y que estamos preocupados como científicos, pero también como trabajadores, y te agregaría también, por el rol que me compete a mí, como mujeres, como diversidades, como madres, porque digamos, nosotros estamos abocados ahora a pensar la cuestión de CONICET, pero no se puede pensar CONICET de manera desligada de las amenazas que vienen o de las promesas de los ministerios que se van a cerrar, como el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Mujeres. Digo, a nosotras nos ha costado décadas, muchísimos años, muchísimas muertes, poder llegar a ocupar los espacios que estamos empezando a ocupar ahora. Entonces, esto sería un retroceso como sociedad muy peligroso, muy peligroso. Alexia, ¿cómo estás? Bueno, Anita te saluda. Justamente yo te iba escuchando, vos decías que bastaba con googlear para saber, digamos, que eso es una realidad. Pensaba que en realidad bastaba con vivir, ¿no? Porque uno ve el cambio climático, ve lo que pasa con las frutas y verduras. O sea, la gente en su cotidiano, en su día a día, ve el tema, digamos, de lo que está pasando con nuestro planeta, ¿no? Y justamente vos después decías, ¿no? Esto de, yo te iba a preguntar, es una contradicción lo que se plantea, tanto bueno como esto de que el cambio climático y estas preocupaciones, digamos, no existirían, que uno las vive cotidianamente, lo estamos viviendo hoy, un día de calor en pleno invierno, ¿no? O sea, y en muchas cosas. Y también es una contradicción con ese primer mundo que hace que mucha gente vulnerable, o sea, del pueblo, perciba, sabe que está mal, o sea, esa es una realidad, le faltan cosas, tiene necesidades, pero el discurso es ese primer mundo que invierte mucho en sus científicos, en sus ciencias sociales, en su capital, ¿no? Porque es un capital propio que hace que el país sea más grande. Y pensaba en otra contradicción más, que es que mucha de esa gente que está votando, que estaría eligiendo, digamos, que se cierren estos ministerios que vos nombraste, educación, salud, trabajo, cultura, necesita del Estado. Es gente que todos necesitamos del Estado, pero es la gente que más necesita del Estado, ¿no? Que puede dar ese paso, ese salto en su vida de llegar a estudiar, a tener un título, a investigar como hacen ustedes, porque tiene acceso a la educación pública, que puede curarse porque tiene acceso a la salud, ¿no? Entonces es como esa misma gente, ¿por qué se ve tan lejos del Estado el que justamente necesita del Estado y las mejores cosas en su vida las consiguió de mano del Estado? Bueno, esto que vos decís, Anita, me parece que es clave
para quienes nos estamos devanando los sesos intentando entender algo que quizás suene muy drástico en los términos que lo voy a poner, pero es como una especie de suicidio colectivo, porque nosotros vivimos estas realidades que vos mencionás, porque también hoy se decía en C5N, ¿no? Se cree que los científicos vivimos en una situación económica, no sé, de una abundancia. Bueno, no es así. Somos trabajadores del Estado, como muchísimos otros, y vivimos estas realidades que vos comentás, como mucha de la gente, ¿no? Que probablemente haya votado en estas pasos a quienes prometen avanzar contra los derechos fundamentales. Ahora, ahí me parece que hay una dificultad muy grande entre la realidad material que uno vive y las explicaciones sobre esa realidad que se vienen operando desde medios hegemónicos, que vemos el espacio y la arenga que le dan a estos personajes, y que, digamos, apuntan a culpabilizar a un sector de la llamada casta política, alejándote de la comprensión del verdadero fenómeno. Perdón que me trago, pero escucho un rebote de mi propio audio y... Sí, nosotros te escuchamos perfecto. Me ha pasado, bueno, a veces me ha pasado cuando salgo telefónicamente en algún otro programa, pero se escucha perfectamente. Perdón mi delay. Entonces, entre la realidad que nosotros vivimos y la comprensión del fenómeno, mira, hay un escritor, ahora que se habla tanto de la libertad, ¿no? Que decía que la verdadera libertad es el conocimiento de las verdaderas razones que determinan nuestra existencia. Entonces, es muy caro para una sociedad como la Argentina, para sociedades como las latinoamericanas, malversar la palabra o la idea de libertad para desarrollar una política que va justamente en contra de las libertades como sociedad, ¿no? Porque ahí también hay otra discusión que nos debería interpelar, ¿no? Problemas de redistribución del ingreso que existen y que no tienen que ver simplemente con la voluntad política de un sector de la casta, ¿no? Porque acá no estamos hablando de que lo que se desprende de todas estas políticas es desmantelar el Estado y convertir este país en un mero productor de materias primas para los países desarrollados. Entonces, todo lo que nosotros querramos, incluso los propios alimentos, porque nosotros producimos alimentos y tenemos que importar alimentos, porque los grandes pools de siembra, por ejemplo, exportan más hacia el sector justamente de entrada de dólares para ese sector que para la producción del mercado interno. Entonces nosotros tenemos que muchas veces comprar cosas que podríamos producir acá. Eso también afecta la balanza comercial. Entonces, cuando te hablan de economía, vos decís, no, esto es de expertos, todo esto no entiendo. Bueno, se entiende que no se entienda, ¿no? Porque se han encargado de hacernos creer que la economía es una ciencia para entendidos. Y la economía es una ciencia social, porque habla de la producción y distribución y producción de bienes que consumimos nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando la balanza es desfavorable? ¿Qué pasa con los ingresos de un Estado que tiene que dar respuesta a situaciones que no, como se decía hoy a la mañana, no van a ser solucionadas por los intereses del mercado? Porque al mercado no le importa el mal de Chagas, no le importa cuántas mujeres son asesinadas en pandemia. Alguien se tiene que hacer cargo de todo eso. Claro, es cierto lo que vos decís, que hay dos cosas, ¿no? Por un lado, hay una mayor visibilización de lo que son las ciencias duras, es decir, uno cuando piensa primariamente en el CONICET piensa en un laboratorio, ¿no? Es decir, el estereotipo del científico que está trabajando y estudiando con las ciencias exactas. Pero como decías vos al principio, también hay una gran producción en materia de ciencias sociales, y eso es interpretación nacional de los problemas nacionales, que evidentemente eso no va a venir de la mano de la inversión privada, porque la producción de ciencia le sirve
al conjunto de la sociedad, al conjunto del país como tal, como nación. Y me hiciste acordar también otra cosa cuando vos vinculabas el tema de la ciencia con el género. Vos debes ser bastante más joven, pero en los 90 Cavallo... Depende que quién. ¿Comparado con quién? Como decir. Cavallo mandó a lavar los platos a los científicos del CONICET porque se peleó con una señora que llamaba, creo que Susana Torralba, una científica argentina, y la mandó a lavar los platos. Es decir, no solo no había que hacer ciencia, sino que además, ¿cómo es esto de que las mujeres se dediquen a hacer ciencia si las mujeres tienen que estar lavando los platos? Es decir, hay un retroceso en materia no solo de inversión y de materia económica, sino también en materia discursiva. Es decir, a veces también la gente no tiene muy en claro cuál es el rol que tiene que jugar un instituto como el CONICET para poder producir ciencia, no ciencia nacional en un sentido nacionalista y absurdo de fronteras para adentro, sino en un sentido que beneficie exactamente el concepto al cual quería llegar, era el tema de la soberanía. Bueno, ahí vos hay como dos cosas, ¿no? Respecto al tema de las mujeres, por ejemplo. Por eso yo también empecé hablando de la cuestión del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, ¿no? Porque nos costó mucho a nosotras llegar a esto. Vos decías, en general la ciencia se asocia al microscopio, al trabajo de laboratorio, y te agregaría a los hombres, ¿no? El estereotipo del científico está muy masculinizado. Y cuando uno ve, por lo menos en CONICET, por ejemplo, en donde hemos avanzado muchísimo en términos de género, pero digamos, esas desigualdades siguen presentes, porque nosotros tenemos más de un 50% de presencia de mujeres y diversidades en, por ejemplo, los escalafones más bajos, en las tareas administrativas, en las categorías más bajas de investigación. Y cuando uno va subiendo de categoría, por ejemplo, el escalafón de investigadores, no llegas al 24%. Claro. Y ni hablemos del directorio del CONICET. Y eso no tiene que ver, como dicen solían decir algunos, que yo pensé que era algo del pasado, pero todo es posible hoy en día, una cuestión de capacidad, el desarrollo cerebral y una cantidad de aberraciones terribles, ¿no? Pero digo, yo lo hablo como trabajadora, como investigadora y como mamá. Si nosotras no podemos avanzar en el reconocimiento de una cantidad de tareas que tenemos nosotras como madres, nosotras como sostenes de familia, nosotras no vamos a poder tener nunca la misma capacidad que los varones, ¿no? Para ir a congresos, presentar papers y hacer un montón de cosas, porque es un sector que está, y esto está estudiado en pandemia, menos afectado por las tareas de cuidado. Entonces, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de condiciones de igualdad de género, en los cuales somos como país pioneros en muchos aspectos en América Latina, aunque falta una barbaridad, nos obligan a pensar la problemática de CONICET con la problemática del posible cierre del Ministerio de Educación, con la problemática de un posible cierre del Ministerio de Género, con las aberraciones que hacen, con la eliminación de la ESI, ¿no? Que sí. Hoy conversábamos con una científica del INTA, datos que había publicado el diario Clarín, no la prensa socialista de no sé qué. Clarín sacó una nota de un estudio de un instituto porteño que decía que a partir de la implementación de la ESI había un 80% más de chicos que habían podido hablar de sus abusos a partir de haber recibido la ESI. Entonces yo digo, ¿cómo una madre, lo digo como madre, ¿no? Digamos, hay mujeres que no eligen el camino de la maternidad y es totalmente legítimo, pero hablo como mamá. ¿Cómo puedo votar a una persona que está poniendo en cuestión una herramienta que ha protegido las infancias, que pretende proteger a las infancias? Y esto tiene que ver con los derechos humanos, no solamente con la ciencia y la tecnología. Es terrible.
Sí, tiene que ver con la comunicación también, ¿no? Pensábamos justamente, bueno, en todos los ámbitos, ¿no? En todos los colectivos, cómo se está pensando un reordenamiento, el armado de estrategias para hacer frente a todo esto que viene por delante en relación a la vulneración de derechos en varios campos. Y escuchábamos en la entrevista que daban una metáfora bien ilustrativa respecto del retroceso que implica todo esto. Decían que era como si a un auto se le sacara el motor y se pusiera adelante un caballo, ¿no? En términos, vos hablabas antes del pleno siglo XXI. Te queríamos preguntar, Alexia, para cerrar ya la entrevista, cómo, bueno, en esta estrategia que ustedes como CONICET, como este colectivo en particular, se dan, cómo piensan seguir haciendo estas denuncias para justamente esclarecer a la gente la importancia de la tarea que llevan adelante. Mira, estas situaciones nos obligan a pensar un reordenamiento en las planificaciones que hacemos como investigadores, o en este caso puntual nosotras, por ejemplo, como junta interna de ATE CONICET acá en Buenos Aires, ¿no? Porque, como decíamos al principio, nosotras también tenemos una cantidad de dificultades grandes como trabajadoras de CONICET. Ahora, frente a una posible eliminación de CONICET, esas luchas, esas denuncias, esas articulaciones, esos trabajos, esas disputas, les tenemos que poner pausa, porque tenemos ahora desafíos muchísimo más graves y urgentes. Entonces, nosotros como ATE estamos convocando, la semana que viene vamos a hacer una reunión ampliada con todos los sectores de ATE, de no ATE, sueltos, tuyos, míos, propios y ajenos, porque tenemos que empezar a pensar nuevas estrategias defensivas y ofensivas. Tenemos muy poquito tiempo para poder intentar sembrar un mínimo de conciencia de lo que esto implica en términos, en el caso de CONICET, del desarrollo científico, pero de todo lo demás que hablábamos también, de la educación pública, del Ministerio de Mujeres y por ser miembro también pienso, ¿no?, en el colectivo TLGBI, ¿no?, que ya están circulando las amenazas, los amedrentamientos. Digo, es una población que sigue a esta gente que está envalentonada. No es una cuestión de diferencias políticas o de diálogo democrático entre puntos de vista. Es muy violento todo lo que acompaña esto que estamos viviendo. Entonces, tenemos que pensar estrategias de acción que nos permitan avanzar, pero también cuidarnos y preservarnos. Es muy complicado esto. Así es, nos esperan tiempos difíciles. Alexia, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, efectivamente a los tiempos difíciles habrá que responder con estrategias a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Saludo para todos. Chau, chau. Un abrazo. Chau, chau. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. En tu edificio hay un matafuego. En tu auto hay un matafuego. En tu trabajo hay un matafuego. ¡Matafuego! Usa tu matafuego. Una trinchera ignífuga contra el neoliberalismo. En Radio Caput. Escucha Matafuego. Miércoles a las 7 de la tarde. ¡Matafuego!
en Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Y seguimos aquí en Ahora y Siempre. Bueno, precisamente hoy estuvimos conversando con Sonia Wiener de la Cátedra de Adolfo Pérez Esquivel de la Facultad de Ciencias Sociales, que nos recomendaba, cómo encarar esta cuestión del CONICET, que anunciaron en C5N que empezaban una campaña precisamente para defender estas instancias de soberanía. Así que le agradecemos también a Sonia Wiener. Recién curioseábamos en C5N que estaba un científico del CONICET también diciendo lo suyo. Bueno, queríamos hablar de muertes, porque a raíz del asesinato de Facundo Molares Schenfeld a manos de la policía de la ciudad de Buenos Aires, cuando la represión salvaje sobre unos poquísimos y pacíficos manifestantes que ni siquiera habían interrumpido el tránsito, desató una catarata de repudios de todas las organizaciones progresistas de la Argentina. También surgieron innumerables posteos y las redes, de entre los cuales rescatamos que por su sencillez y contundencia merece la pena que lo escuchen. Dice así: Walter Bulacio no falleció por un aneurisma cerebral. La crisis no causó la muerte de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Ezequiel de Monti no se ahogó en el riachuelo. Luciano Arruga no sufrió un accidente. Santiago Maldonado no se murió porque no sabía nadar. Facundo Astudillo Castro no murió ahogado. Facundo Molares no murió por una descompensación. A todos los mató la policía. Una policía que, según María del Carmen Verdú de la Correpi, en 6 años y medio superó a la bonaerense en materia de gatillo fácil. Entre el 10 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2022, o sea, 3 años, la policía de la ciudad fusiló 63 personas y la bonaerense 109, le explica a una nota a página 12. La abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional también advierte, pero tengamos en cuenta que la policía de la ciudad tiene poco más de 25.000 efectivos, mientras que su par provincial supera holgadamente los 100.000, y ni qué decir del tamaño del territorio entre la capital y la provincia de Buenos Aires. Es decir, con una dotación 4 veces menor, la policía de la ciudad cometió casi un 37% del total de fusilamientos de ambas fuerzas. Todo tiene que ver con todo. No es casual que Jujuy haya hecho lo que hizo, que Morales haya hecho lo que hizo en Jujuy como un ensayo general de lo que prometía venir a hacer a nivel nacional. Es lo que sucedió también en el Obelisco con el asesinato, con la muerte de Facundo Molares, y también la injusticia respecto de Santiago Maldonado. Sí, Ana, respecto de Santiago Maldonado, lamentablemente hubo un fallo emitido el pasado viernes. El juez Leral firmó el sobreseimiento total y definitivo del gendarme Emanuel Echazú en relación con el delito de desaparición forzada de persona. También liberó de culpa y cargo a los agentes Juan Pablo María Escola, Víctor Baquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreira, todos de Gendarmería Nacional, en relación a varios delitos, incluyendo daño, abuso de autoridad. La verdad que me genera mucha angustia, porque venimos hace rato con esto, y omisión de los deberes de funcionario público, que la verdad es un montón. 6 años, recordemos que ya pasaron 6 años de la desaparición de Santiago Maldonado, y el magistrado concluyó que no existen elementos que califiquen las acciones de los integrantes de la Gendarmería como delitos. Las acciones de la Gendarmería, incluyendo los imputados Echazú, Escola, Ocampo y Ferreira, estuvieron siempre ajustadas a la ley
y que en aquel episodio actuaron por órdenes de la justicia, específicamente por el juez federal de Esquel, Guido Tranto, que luego fue corrido de la causa. Según Leral, ninguno de los agentes involucrados incumplió ni inobservó ni hubo abuso de sus deberes. Esto es increíble, o sea, con todas las irregularidades que venimos denunciando desde un principio, resulta que hicieron todo bien, o sea, ni siquiera es que dice, bueno, no cumplieron con algo, no, para el juez estuvo todo perfecto. No, pero además recordemos que el fallo vino el fin de semana anterior a las PASO. Totalmente, o sea, fue una jugada en línea con estas elecciones donde no todo se vuelca hacia la derecha, hacia la mano dura, hacia la falta de derechos. En este sentido, el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, publicó en su Twitter: en ese momento, hoy se acaba de confirmar el pacto de impunidad para Patricia Bullrich y la Gendarmería Nacional. El juez Leral sobreseyó a los gendarmes responsables de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en la represión del 1 de agosto. Recordemos que Santiago estuvo desaparecido 78 días hasta que fue hallado el 17 de octubre del 2017, después de que hubieran rastrillado en todo ese tiempo 3 veces la zona, algo que para la familia de Santiago Maldonado y también para su abogada Verónica Heredia y también para todos y todas los que seguimos, porque, o sea, si uno no se olvida y sigue lo que fue la causa, lo que fue la búsqueda, es algo que es un motivo de sospecha, porque, o sea, es improbable una zona por la que la misma familia, la gendarmería y todos habían pasado varias veces, y una zona muy baja del lago además. Bueno, respecto a este fallo, varios organismos de derechos humanos, entre ellos Abuelas, repudiaron el sobreseimiento de los gendarmes. Yo pensaba, con todo esto que estamos diciendo, ¿no? Muertes y muertes y muertes, esta propuesta de Milei también de que todos vayamos armados, ¿no? Cuando, o sea, sería como lo último que nos falta como sociedad. Sí, y tenemos que estar advertidos. Bueno, la Asociación de Detenidos Desaparecidos también sacó un extenso comunicado contando todo el caso, ¿no? Un poco este recorrido que tiene que ver con la impunidad, y tenemos que estar muy atentos para otro caso que está cercano también al caso Maldonado, que es el caso de Rafael Nahuel, porque el Tribunal Oral Federal de General Roca en Río Negro dio inicio al juicio que se sigue contra 5 integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, justamente por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, que fue el 25 de noviembre de 2017 en Bariloche, en Villa Mascardi, perdón. El fiscal subrogante Rafael Beils Ruiz pidió que los imputados sean detenidos justamente por considerar que existe riesgo procesal de una fuga. Sin embargo, el presidente del tribunal, Alejandro Silva, informó que los magistrados resolvieron por unanimidad rechazar este pedido del fiscal porque los acusados, dice el juez, han estado siempre a derecho. El planteo había sido acompañado también por las querellas ejercidas por los abogados de la familia de Nahuel, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche y la Secretaría de Derechos Humanos. Los acusados no se hicieron presentes, solo participaron por Zoom y con algunas pantallas apagadas, lo cual también fue observado por la Fiscalía y las querellas, así que tendremos que estar atentos a lo que sucede y el modo de llevar adelante este caso. Además, este juicio tiene otra particularidad en contra de la familia, que es que se desarrolla en Roca, cuando todos los familiares de Rafael Nahuel y los otros que están involucrados en la causa son de Bariloche, con lo cual para asistir a las audiencias en forma presencial tienen que trasladarse muchísimo. Bueno, es lo que pasó también con el caso que muchas veces Sergio, hermano de Santiago Maldonado, denunciaba las dificultades de que los tribunales que juzguen estos delitos estén alejados del lugar de los hechos y de donde está la familia. Bueno, vamos a unos avisos parroquiales.
Hay un seminario de Derechos Humanos 2023 que se llama Extractivismo, Subjetividades Erosionadas, Derechos Humanos y Conflictos Ontológicos, que se desarrollará en el marco de los 20 años de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Esto nos lo hizo llegar nuestra querida amiga y colega Gladys Lois. El mismo está destinado para estudiantes regulares de las carreras de la UNCE, estudiantes de institución de educación superior, población interesada en esta problemática o en esta temática. Este seminario se desarrollará todos los viernes de 16 a 19 horas. Ya empezó el 10 de agosto, pero sigue hasta el 17 de noviembre. Informes por mail a areaddhh11@gmail o derechoshumanoscatedra@gmail.com. Yo tengo una muy interesante, la súper recomiendo, de la Universidad Atlántida Argentina, la salud pública y el acceso a derechos, psicoanálisis y consumos problemáticos. Se va a llevar a cabo el 18 de agosto a las 17:30 horas. Es una actividad no arancelada de la universidad, así que aprovechen, la recomendamos. Para inscripciones mandan a atlantida.edu.ar. Ahí se fijan dónde se pueden inscribir. Y si quieren información, mandan un mail a extensión@atlantida.edu.ar. Les contamos que entre los disertantes está nuestra conductora, Ana María Cariaga, y también la licenciada María Eugenia Crivelli. Así que tenemos a la doctora Ana María Cariaga, a la licenciada María Eugenia Crivelli. Es de modalidad presencial, así que todos los que estén por la costa se acercan a la Universidad Atlántida Argentina en Mar de Ajó, diagonal Rivadavia 515. Y hablando de Ana María Cariaga, digamos que en una emotiva ceremonia y en una cena de camaradería llevada a cabo por la mesa, los compañeros de Utopía de la Mesa de los Sueños, fue declarada patriota del pueblo y de la patria la doctora Ana María Cariaga. Fue muy, muy lindo, porque bueno, necesitábamos ese abrazo postelectoral, ¿no? Lunes postelecciones, y ver a tantos compañeros y compañeras felicitándola a Ana, abrazándonos entre todos, recargándonos de energía. La verdad que imagino que es un honor para vos, Ana, pero es un honor también para todas y todos nosotros. Un honor para mí, que además es para las y los 30.000, para esa generación luchadora, y también para las madres y el movimiento de derechos humanos, las abuelas que construyeron ese pacto civilizatorio de memoria, verdad y justicia, que es ese nunca más, que es el que precisamente está en peligro en este momento y tenemos que seguir defendiendo y reivindicando. No, además descubrimos que no hay mejor manera que superar el mal trago del domingo con una cena de camaradería entre compañeros y dándonos fuerza y ánimo para la lucha que se viene. Le agradecemos entonces la fuerza y el ánimo a Martín García, por que supuesto, está antes el principal que nosotros, impulsor, todos los días, con entrañables. Y a los compañeros de Utopías de la Mesa de los Sueños de la agrupación Westergel. Y también, hablando de homenajes, hay un homenaje muy merecido, un acto de justicia para Venus Smukler, que es hoy, precisamente, está transcurriendo en el Salón de Actos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Uruguay 485. Justamente esta es la segunda jornada en homenaje a él, bajo el lema La defensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Están como disertantes la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, Estela Lugo de Montilla, el embajador de la República de Cuba, Pedro Pablo Prada, Eduardo Barcesat y Atilio Borón, y coordina Luis Niño, vicepresidente de la Asociación Americana de Juristas. Así que después de acá nos vamos a ir corriendo a ver la segunda jornada de homenaje a Venus. Y se viene también un laboratorio de actuación, Ana, para septiembre, octubre y noviembre. Así es, todos los jueves del trimestre de septiembre, octubre y noviembre, de 11 a 14, se van a llevar a cabo clases de actuación a cargo de Lautaro Delgado Timru, que es una actividad organizada por la Academia Argentina de Actuación para Cine, en el espacio Walkie Talkie de Tacuarí 905, y pueden tener más información en actuacionparacine@gmail.com.
Un genio, bueno, Lautaro. Súper así recomendamos a los que les gusta el teatro. Es un genio, Lautaro. Así es. Y vamos ahora a nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos. Los compañeros nuestros, nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a los integrantes del denominado Grupo Villaflor, un conjunto de militantes del peronismo de base y las Fuerzas Armadas peronistas, quienes pese a haber desarticulado, haberse llamado a sosiego y silencio y haber tratado de resguardarse, igualmente fueron secuestrados y llevados a la ESMA en la primera quincena de agosto de 1979. Ellos son Josefina Villaflor y su marido José Luis Hassan, capturados el 3. Elsa Martínez Guerreiro, la gallega, y su esposo Raimundo Villaflor, el negro Raúl, el 4. Pablo el Episcopo, el 5. Enrique Ardetti, el gordo Ardetti, el 6. Ida Haddad, la tía Irene, y Nora Wolsom, el 9. Juan Carlos Sanzorena, Pepe y Rubén Palacesi, el 12, Juan Carlos Chiaravalle y Fernando Brodsky, el 14. Conocí a varios de ellos y ellas, milité con varios también y muchos pudieron identificarse fehacientemente porque sus fotografías, tomadas por los represores, fueron sacadas de la ESMA por el querido Víctor Basterra, quien estuvo cautivo en esta etapa. Había sido secuestrado el 10 de agosto. Presentes. Y bueno, nos vamos con una canción que no es casual que la hayamos elegido, la eligió Oscarcito, que además Oscar ama, todos lo amamos, pero bueno, vos en particular. Es de mi época, la canción es de 1983. La canción es de Joan Manuel Serrat. Con el Serrat, inicio de la democracia. Joan Manuel Serrat, algo personal, que en realidad debería llamarse entre ustedes y yo, entre usted y nosotros y nosotras y todos y todas y todes, tenemos hay algo personal. Los dejamos con Ernesto Giacomini y Matafuego hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. De buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz,
Juegan con cosas que no tienen repuesto y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes!